Su canal 3ABN Latino presenta Renacer en Jesús. Sea parte de una experiencia que cambiará su vida para siempre. Y ahora con ustedes, el pastor Henry Beltrán. Me alegra saludarles una vez más en el nombre de Cristo Jesús y me encuentro muy feliz de desarrollar esta serie de temas titulada Renacer en Jesús. El texto lema se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué linda promesa, qué maravilloso es Cristo Jesús. Quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida y en la mía. Solo necesita que le entreguemos nuestro ser, solo necesita que confesemos nuestros pecados, solo necesita que oremos a Él pidiendo ayuda. Y Jesús, ese Padre amoroso, está dispuesto a ayudarte como me ha ayudado, porque anhela que tú y yo estemos muy pronto en el reino de los cielos. Quiero invitarte para que allí donde estás, cierre tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo que nos guíe al escudriñar su palabra en esta hora. Oremos. Querido Padre, qué maravilloso eres para con cada uno de nosotros tus hijos. Constantemente anhela que te busquemos en oración. Constantemente está dispuesto a oírnos. Deseas bendecirnos, deseas prosperarnos, desea ayudarnos, solo necesita que te busquemos. Y oh Padre, en esta hora vamos a escudriñar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tú bendigas a cada uno de nuestros amigos televidentes, y que tu bendición sea una realidad a través de tu Espíritu Santo para comprender el mensaje de esta hora. Oh Señor, gracias porque nos escuchas, gracias porque está atento a nuestros ruegos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto que voy a seguir en este momento, quiero invitarte para que abra las Sagradas Escrituras y juntamente con este servidor podamos leer Lucas capítulo 5, los versículos del 17 hasta el 26. Lucas capítulo 5, los versículos 17 hasta el 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico y buscaban entrarle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios.
y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo, hemos visto maravillas hoy. El relato de esta oportunidad nos recuerda a cada uno de nosotros que Dios es un Dios maravilloso. El paralítico de Capernaum era un hombre de edad avanzada. Era un hombre que estaba postrado en su lecho de dolor. Yacía paralítico, enfermo, imposibilitado para poder salir todos los días a contemplar el verdor de la naturaleza. Imposibilitado para salir a ganar el sustento diario de su familia. Imposibilitado para poder realizar las cosas sin la ayuda de nadie. No hay algo más triste para un ser humano que estar postrado en un lecho, esperando que los demás vengan a ayudarlo, esperando que los demás hagan las cosas que a él le encantaría realizar. El paralítico de Capernaum era un hombre que estaba allí postrado, sus esperanzas eran rotas, estaban destruidas. No había oportunidad para él. Quizás anhelaba morir porque ya no había otra alternativa. Pero sus amigos, sus familiares, habían escuchado que Jesús era aquel hombre que había venido y que todos los enfermos que acudían a él quedaban sanos. Comenzó a renacer en él ese deseo de poder tener un encuentro con Cristo Jesús. Comenzó a renacer en él esa esperanza de poder estar frente a ese gran maestro que recibía a todos los pecadores. Este hombre, aunque sus esperanzas de ser curado, de volver a caminar, de volver a hacer las cosas por sí mismo, estaban frustradas. Sin embargo, comenzó ahora a albergar la esperanza de poder tener un encuentro con el Dios de la vida, con Cristo Jesús. Querido amigo que me está escuchando en este momento, aunque humanamente nosotros quizás caminamos de un lugar al otro, aunque en muchas oportunidades vas a tu lugar de trabajo, aunque en muchas ocasiones sales en tu auto y vas a pasear y puedes hacer las cosas, déjame decirte que hay muchos paralíticos hoy en día espirituales. Y tú puedes ser quizás alguno de ellos. Este paralítico, aunque físicamente estaba imposibilitado, su enfermedad era producto de una vida quizás cuando joven desordenada. Quizás llevó una vida de placeres, una vida donde se regocijaba quizás en los placeres del mundo y fue él albergando tantos deleites que tristemente desobedeció a Dios y las leyes de salud que Él ha dejado para nosotros, sus hijos, y esto lo llevó a adquirir esta terrible enfermedad y estaba allí paralítico, postrado. Los sacerdotes, los líderes religiosos de la época, cuando encontraban a alguien enfermo, cuando encontraban a alguien imposibilitado, cuando alguien padecía de una enfermedad de lepra, siempre, generalmente, dictaban sentencia y decían: por ser tan pecador, por eso está viviendo esas terribles consecuencias. Como fruto de su pecado, Dios le está castigando y por eso está allí postrado. Este paralítico, aunque albergaba el poder tener un encuentro con Cristo Jesús, en su mente estaba la idea: ¿y si ese maestro me llega a rechazar? Porque soy un pecador, porque he fallado, y si ese Dios, ese maestro, ese que dicen que se llama Jesús, me llega a rechazar, ¿qué será de mí? Pero albergaba la esperanza, quizás pueda ser curado. Jesús
describe en las Sagradas Escrituras. Y Jesús en más de una ocasión levantó sus manos diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Quienes escuchaban esas palabras fueron y le dijeron a este paralítico: es necesario que vayas. Jesús te puede curar. Jesús te puede restablecer de esa parálisis que tiene allí física. Pero este hombre constantemente decía: quizás soy muy viejo, quizás él no me va a escuchar. Pero este hombre finalmente decidió aventurarse, que lo llevaran a tener un encuentro con Cristo Jesús. Y déjame decirte en esta hora que fue la mejor decisión que este hombre pudo haber tomado. De igual manera es la mejor decisión que tú, querido amigo que me escuchas, puedes tomar en este instante. Si quizás te considera pecador, si quizás te consideras indigno, si quizás estás viviendo una consecuencia de algún error que cometió en el pasado, permítame recordarte que Jesús a todos nos recibe. Jesús a todos nos acepta. No interesa cuál sea la condición humana, no interesa cuál sea el color de piel, no interesa cuál sea el estrato social. Jesús vino a este mundo para restaurar al ser humano. Jesús vino a este mundo para perdonarte, para perdonarme, para hacernos herederos muy pronto del reino de los cielos. Este paralítico finalmente le dice a sus amigos: por favor, llévenme a donde Jesús. Él no podía ir por sí mismo, necesitaba de la ayuda de sus amigos. Qué lección más especial encontramos en este texto y en este relato. Ahora los amigos, describe las Sagradas Escrituras, lo llevaron con su lecho en sus hombros. Ahora lo llevan a este imposibilitado físicamente. Este hombre lisiado, a este hombre paralítico, lo llevan bajo sus hombros o sobre sus hombros a donde se encontraba Jesús. Esa enfermedad le producía mucho dolor. Esa enfermedad día y noche era un dolor intenso, y no solamente tenía el dolor atormentado de su conciencia de considerarse un pecador, sino que el dolor que le producía la parálisis no lo dejaba estar tranquilo. Vivía atormentado día y noche, pero ahora lo llevan sobre los hombros sus mejores amigos para que tenga un encuentro con el Dios de la vida, con el Dios que nos perdona, con el Dios que está dispuesto a recibirnos. Ahora este hombre, mientras sus amigos lo llevaban, llegan al lugar donde Jesús se encontraba. Y era una casa donde se había reunido una gran multitud de personas. La casa estaba llena de seres humanos que estaban ávidos de escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Pero sus amigos lo llevaban sobre sus hombros. Cada paso que ellos daban era un paso hacia un encuentro grandioso con el Dios de la vida. Este hombre, ahora todos sus prejuicios fueron aumentando, porque al llegar a la casa donde Jesús se encontraba había una gran multitud. Y ahora quizás pensó: él no me va a atender. ¿Se dan cuenta? Aquí hay muchas personas, es imposible que yo pueda ver a ese maestro. Pero sus amigos insistían: no, tenga ánimo, tenga confianza. Jesús te va a ayudar, Jesús te va a restaurar, Jesús te va a curar. Querido, déjame decirte en este momento, apreciada amiga que me escucha, hay muchas personas que en ciertas ocasiones, cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, alguna crisis, se acercan y nos dicen: mire, ¿por qué no buscas a Dios? Dios te puede ayudar. Son muchas las personas, amigos, que se acercan y nos dicen: me gustaría orar por ti,
Déjame decirte que esas personas son muy valiosas, al igual que lo fueron los amigos que llevaron a este paralítico de Capernaum sobre sus hombros. Lo llevaron a tener un encuentro con Jesús. Y quiero invitarte en esta hora, si tienes algún amigo que te invita, acepte esa invitación. Si tienes a alguien que te dice, me gustaría orar por ti, sea receptivo, porque la única solución para este mundo de dolor y sufrimiento, la única solución para tu enfermedad, para tu problema, está en Cristo Jesús, porque Jesús es la esperanza para cada uno de nosotros. El paralítico y sus amigos, cuando llegaron, esta gran multitud que había en la casa, era humanamente imposible poder entrar allá donde se encontraba Jesús. Pero finalmente este paralítico le dice a sus amigos, por favor, no hay alternativa. Y un libro escrito por una autora cristiana llamada Elena White, y esa obra denominada o titulada El deseado de todas las gentes, describe que este paralítico le dijo a sus amigos, por favor, súbanme al techo, abran un hueco, un agujero y desciendan por ahí conmigo, porque yo quiero tener un encuentro con Cristo Jesús. Ya había dado pasos grandiosos. Ya había aceptado que Jesús era la solución. Ya había aceptado que Jesús lo podía perdonar. Y ahora le indica a sus amigos, por favor, ya me han traído aquí, no voy a regresar a la casa. Quiero estar con Jesús, quiero tener un encuentro con la vida, quiero ser sano. Es necesario ser perseverante. La Biblia menciona que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Querido amigo, hay diferentes obstáculos que en la vida cristiana es necesario superar. El enemigo de Dios te coloca diferentes obstáculos en ese anhelo de tú buscar a Jesús. Pero este paralítico tenía diferentes obstáculos, pero él tenía su mente puesta en que iba a tener un encuentro con Jesús. Y tuvieron que superar diferentes adversidades. La gente estaba allí al lado de Jesús, pero él le indicó, por favor, suban al techo, abran un hueco, un agujero y bájenme a donde está Jesús. Qué fe la de este hombre, qué anhelo de tener un encuentro con Cristo Jesús. Sus amigos ya lo habían cargado y ahora dicen, vamos entonces a hacerlo. Y qué interesante fue ver esa escena cuando ellos comenzaron a descender a este paralítico allí al centro de la casa, justamente donde Jesús se encontraba. Las personas que estaban alrededor de Jesús, inquietos, miraron al techo a ver qué era lo que acontecía. Pero allí estaba este hombre y no le interesó que hubiese gente, pero él quería tener ese encuentro con Jesús. No le interesó el qué dirán, no le interesó que quizás se iban a burlar de él, no le interesó esto, sino que él quería era ver a Jesús. Querido amigo, Jesús es tu sanador. Jesús es tu ayudador. Jesús es el único que puede hacer cosas grandiosas en tu vida. Este paralítico lo descendieron y ahora al estar frente a Jesús, miró a Jesús y Jesús sabía cuál era la enfermedad y dolencia que él padecía. Esa enfermedad y esa gran dolencia era que él necesitaba en primer lugar, antes que una sanidad física, necesitaba la sanidad espiritual. Por eso Jesús pronunció, tus pecados te son perdonados. Cuando el paralítico escuchó que Jesús pronunciaba, tus pecados te son perdonados, de inmediato sintió paz en su corazón. Sabía que le había fallado a Dios años atrás.
Sabía que su enfermedad era producto de los errores que había cometido en el pasado. Se sentía avergonzado, pero Jesús, que lee los pensamientos del alma de lo profundo, Jesús sabía que él necesitaba en primer lugar, antes que sanidad física, necesitaba sanidad espiritual. Y ahora Jesús pronuncia esas palabras maravillosas: tus pecados te son perdonados. Qué lindo es Jesús. También te dice a ti en esta hora: tus pecados te son perdonados. ¿Hay algo en tu vida que te atormente? Jesús también te dice en esta hora: tus pecados te son perdonados. Y ahora quienes estaban allí reunidos, había unos visitantes que siempre donde Jesús estaba transmitiendo palabras de vida, generalmente siempre estaban allí, y eran estos fariseos. Buscaban palabras de Jesús para luego acusarlo, para luego señalarlo. Pero Jesús le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Esos visitantes fariseos inquietos de inmediato dijeron: pero ¿cómo es posible? Solo a Dios le está permitido perdonar pecados, y este hombre, ¿cómo dice esa blasfemia? Pero Jesús sabía que este hombre necesitaba sanidad espiritual. Y ahora él, en sus ojos, el paralítico, de inmediato sintió que Jesús, en primer lugar, había atendido su necesidad espiritual. Querido amigo, apreciada amiga, querido televidente, Jesús conoce quién eres. Jesús sabe cuál es tu problema. Jesús conoce lo profundo de tu ser, y ante Jesús no puedes esconderte. Quizás a los demás les digas excusas, pero a Jesús no podemos presentarnos con excusas, porque Él te conoce, Él me conoce y sabe cuál es nuestra mayor necesidad. A Él podemos acudir de rodillas. Este paralítico fue llevado en los hombros de sus amigos, bajado del techo hasta que descendió y estuvo frente a su maestro. De igual manera, tú puedes encontrarlo. Y solo necesitas doblar tus rodillas allí donde estás y clamar al Dios de la vida. Este paralítico ahora, al saber que Jesús había perdonado sus pecados, ahora Jesús atendió la necesidad física que él tenía. Era un imposibilitado, era un paralítico. Y ahora Jesús le dice: a ti te digo, levántate. Toma tu lecho y anda. ¿Qué orden tan especial le está dando el Dios de la vida a este hombre que durante muchos años llevaba paralítico? Jesús le está diciendo: levántate, toma tu lecho y anda. Querido amigo, Jesús también te dice en esta hora: ¿tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? Este servidor no sabe qué es lo que te ocurre, pero Jesús sí sabe qué te acontece. Jesús también te invita a confiar en Él para que te levantes. ¿Tienes algún problema que te ha agobiado? Jesús te da la orden: levántate, no estás solo, yo te ayudo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Este paralítico, al oír que Jesús le daba la orden, no dudó. De inmediato estuvo dispuesto a enderezar su cuerpo, y cuando comenzó a enderezar su cuerpo, notó que sus músculos comenzaron a responder. Ahora su cuerpo recobró ánimo, recobró fuerzas, y ahora él siguió intentando y su cuerpo fue respondiendo. Estos músculos que estaban adormecidos, atrofiados, ahora que recibe la orden de Jesús, se levanta, y cuando se enderezó toda la gente estaba atónita. Pero ¿qué es lo que sucede? Y este hombre tomó su lecho y ahora
se fue caminando feliz porque Jesús le había restaurado. Jesús le había devuelto el deseo de vivir. Jesús, la única solución para este mundo que perece. Son muchas las ocasiones que tristemente como seres humanos nos sentimos solos aquí en esta tierra. Sé que estoy predicando para alguien que está pasando por un momento difícil en su vida. Quizás algún familiar está postrado en un lecho de dolor. Quizás, querido amigo, que ves esta señal, estás allí en una cama, en un cuarto, en una clínica, y quizás los médicos han dicho que no hay oportunidad de vida. Y constantemente te señalas y dices, soy culpable, he cometido muchos errores y me merezco estar aquí. Déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús, que Jesús sabe tu dolor, que Jesús sufre también por la condición en que te encuentras, pero Jesús está dispuesto a perdonarte. Jesús está dispuesto a ayudarte. Solo necesitas clamar a Él, buscarlo a Él y superar todos los obstáculos que tengas que enfrentar. Jesús es tu única esperanza. Jesús es tu única solución. Este paralítico fue donde Jesús y Jesús lo restauró. Tú puedes ir a Él y Él también te va a restaurar, porque Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ese es tu sentir, me gustaría orar por ti en esta hora. Quiero invitarte para que cierres tus ojos allí donde te encuentras y puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero entregarte mi vida, haz conmigo lo que tú consideres pertinente. Quiero invitarte para que cierre tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre, hemos recordado la experiencia del paralítico de Capernaum. Él fue ayudado por sus amigos y recibió sanidad espiritual y sanidad física. Oh Señor, te imploro en este momento que tú hagas un milagro en la vida de cada uno de nuestros televidentes. Tú conoces cuál es la adversidad que ellos tienen. Te imploro que los ayudes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido, apreciada amiga, estimado televidente, Jesús es la única solución para este mundo de dolor y sufrimiento. Jesús es la fuente de esperanza. En Jesús encontramos alivio a todas las enfermedades, alivio a todos los problemas que el enemigo coloca en nuestro ser. Solo en Jesús podemos encontrar la única fuente de esperanza. Que Dios te bendiga. Su canal 3ABN Latino presenta Renacer en Jesús. Sea parte de una experiencia que cambiará su vida para siempre. Y ahora con ustedes, el pastor Henry Beltrán. Me alegra saludarles una vez más en el nombre de Cristo Jesús y me encuentro muy feliz de desarrollar esta serie de temas titulada Renacer en Jesús. El texto lema se encuentra en 2 de tú y yo estemos muy pronto en el reino de los cielos. Quiero invitarte para que allí donde estás, cierre tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios
pidiendo que nos guíe al escudriñar su palabra en esta hora. Oremos. Querido Padre, qué maravilloso eres para con cada uno de nosotros, tus hijos. Constantemente anhela que te busquemos en oración. Constantemente está dispuesto a oírnos. Deseas bendecirnos, deseas prosperarnos, desea ayudarnos, solo necesita que te busquemos. Y oh Padre, en esta hora vamos a escudriñar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tú bendigas hasta el 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico y buscaban entrarle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice, Corintios capítulo 5, el versículo 17, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Qué linda promesa, qué maravilloso es Cristo Jesús. Quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida y en la mía. Solo necesita que le entreguemos nuestro ser, solo necesita que confesemos nuestros pecados, solo necesita que oremos a Él pidiendo ayuda, y Jesús, ese Padre amoroso, está dispuesto a ayudarte como me ha ayudado, porque anhela que digas a cada uno de nuestros amigos televidentes y que tu bendición sea una realidad a través de tu Espíritu Santo para comprender el mensaje de esta hora. Oh Señor, gracias porque nos escuchas, gracias porque está atento a nuestros ruegos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto que voy a seguir en este momento, quiero invitarte para que abra las Sagradas Escrituras y juntamente con este servidor podamos leer Lucas capítulo 5, los versículos del 17 hasta el 26. Lucas capítulo 5, los versículos 17